rescató a un niño apache de los lobos. Al amanecer, su tribu rodeó su cabaña con regalos. Antes de entrar en la historia, no olvides dar like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El sol comenzaba a desaparecer detrás de los árboles, tiñendo el bosque de tonos naranja y púrpura, mientras un frío viento de otoño recorría los senderos entre la maleza. En medio de este paisaje salvaje, un niño apache de unos 8 años jugaba cerca de un claro, ajeno al peligro que acechaba en la oscuridad del bosque. Su risa inocente se mezclaba con el crujir de las hojas secas bajo sus pies, sin darse cuenta de que los ojos atentos de una manada de lobos lo habían detectado. Los lobos, con sus cuerpos ágilmente camuflados entre los arbustos, se movían en silencio. Sus ojos brillaban con ferocidad y sus colmillos relucían a la luz moribunda del sol. El niño, distraído por una mariposa que revoloteaba cerca, no percibió la amenaza hasta que un lobo emergió de entre los arbustos, lanzándose hacia él con un gruñido gutural. Su corazón dio un vuelco. Tropezó y cayó al suelo mientras intentaba retroceder, pero otros lobos surgieron de la sombra, rodeándolo rápidamente. Su grito agudo resonó en el bosque, un llamado desesperado que buscaba auxilio. En ese mismo instante, un hombre que se encontraba cerca, realizando reparaciones en su cabaña, escuchó el grito. Era un hombre robusto, de mirada firme y movimientos seguros, alguien acostumbrado a la vida entre la naturaleza y a enfrentar sus peligros. Sin dudarlo, tomó un machete de la mesa de herramientas y corrió hacia la dirección del grito, sintiendo cómo la adrenalina le aceleraba los latidos del corazón. Sabía que cada segundo contaba y que la vida del niño pendía de un hilo. El bosque, que minutos antes parecía tranquilo, se volvió un escenario caótico de ramas quebradas, gritos y aullidos. Los lobos avanzaban con sincronización depredadora, pero el hombre no se detuvo. Gritó con fuerza, arrojando piedras y golpeando el suelo con el machete, intentando asustar a las bestias. Su voz, potente y decidida, cortaba la tensión del aire, y los lobos, aunque inicialmente desafiantes, comenzaron a dudar ante la presencia humana firme y audaz. Finalmente, llegó al claro donde el niño estaba acorralado. Con movimientos rápidos y calculados, el hombre levantó el machete, golpeando el suelo cerca de los lobos para distraerlos. Aprovechando la confusión, corrió hacia el niño y lo levantó en brazos, protegiéndolo de los colmillos que buscaban alcanzarlo. El niño, temblando de miedo, se aferró a su salvador, sintiendo la seguridad que emanaba de aquel hombre que había llegado justo a tiempo. Cada lobo que se acercaba era enfrentado con gritos, golpes y movimientos precisos hasta que finalmente la manada se retiró lentamente, dejando atrás un silencio cargado de tensión. El hombre, jadeando por el esfuerzo, sostuvo al niño con cuidado, acariciando su espalda para tranquilizarlo. «Estás a salvo ahora», dijo con voz calmada pero firme. El niño, aún temblando, comenzó a soltar lágrimas que mezclaban miedo y alivio. La adrenalina comenzaba a desvanecerse, y la realidad de lo sucedido lo alcanzaba lentamente. Por primera vez en su corta vida, había experimentado el terror de la naturaleza salvaje y por primera vez también había sentido la seguridad de la intervención de alguien dispuesto a arriesgar su vida por él. Mientras caminaban hacia la cabaña, el hombre mantenía el brazo firme alrededor del niño, asegurándose de que no se tropezara ni se apartara. El bosque, que instantes antes había sido un escenario de amenaza mortal, ahora parecía un lugar lleno de historias y aprendizajes, un espacio donde la valentía y la determinación podían cambiar el curso de la vida. El vínculo inicial entre salvador y salvado comenzaba a formarse, silencioso pero poderoso, como la promesa de protección, respeto y un futuro lleno de gratitud. Tras escapar del peligro inmediato, el hombre sostuvo al niño apache firmemente en sus brazos mientras avanzaban por el bosque hacia su cabaña, un refugio modesto pero seguro en el borde de los árboles. El niño, todavía temblando por el miedo y el trauma de la manada de lobos, se aferraba a su salvador, buscando seguridad y calor. Sus pequeños dedos se entrelazaban con los de él, y cada respiración agitada contaba la historia del terror que acababa de experimentar. El hombre hablaba con voz calmada y tranquilizadora, describiendo cada paso, cada raíz y cada arbusto, para que el niño pudiera orientarse y sentir que comprendía el espacio a su alrededor. «Estamos cerca, tranquilo, ya casi llegamos». «No hay peligro ahora», repetía, mientras su mirada se mantenía atenta a cualquier movimiento que pudiera indicar la presencia de los lobos. Cada palabra, cargada de paciencia y firmeza, comenzaba a reconfortar al niño, enseñándole que podía confiar en alguien fuera de su tribu. Al llegar a la cabaña, el hombre la inspeccionó rápidamente, asegurándose de que no hubiera ningún peligro antes de ingresar. La puerta se abrió lentamente y dentro el aire era cálido y acogedor. Había leña preparada para encender fuego, utensilios básicos y un espacio despejado para moverse con seguridad.
Con cuidado colocó al niño en un sillón bajo, mientras él encendía una pequeña fogata, el humo llenando la habitación con un aroma reconfortante de madera quemada y calidez. El niño observaba con ojos llenos de miedo y asombro, procesando la transición de la amenaza mortal a un refugio seguro. El hombre limpió cuidadosamente las heridas del niño. Rasguños, pequeñas mordeduras superficiales y arañazos causados por el combate con los lobos. Cada gesto era meticuloso y lleno de consideración. Mientras aplicaba ungüentos y vendajes, hablaba suavemente con él, haciéndole preguntas sobre su nombre, su tribu y su familia, mostrando un interés genuino en conocerlo sin presionarlo. El niño, al principio tímido, comenzó a responder en voz baja, reconociendo lentamente que estaba en manos de alguien confiable. La relación inicial se fue construyendo en silencio, a través de gestos, palabras calmadas y acciones cuidadosas. El niño aprendió a moverse dentro de la cabaña con la guía del hombre, identificando objetos y caminos seguros para no tropezar. Cada pequeño avance reforzaba su confianza y comenzaba a transformar el miedo en sensación de seguridad. Por primera vez no estaba solo frente al peligro. Alguien estaba allí para protegerlo y enseñarle a mantenerse a salvo. Mientras el hombre le ofrecía un poco de agua y comida ligera, el niño escuchaba las historias del bosque, los animales y las estrellas. Estas narraciones no solo servían para distraerlo del trauma reciente, sino que también creaban un espacio de conexión y aprendizaje. El hombre, a través de su paciencia y conocimiento, comenzaba a ganarse la confianza del niño, enseñándole que podía depender de él sin sentirse vulnerable ni debilitado. Esa noche, mientras el niño dormía finalmente tranquilo en una manta cerca del fuego, el hombre permaneció vigilante, escuchando los sonidos del bosque y asegurándose de que no regresaran los lobos. Aunque cansado, sentía una profunda satisfacción. Había salvado una vida, pero también había empezado a establecer un vínculo que podría transformarse en respeto, gratitud y afecto mutuo. La experiencia había sido un recordatorio de que la valentía no solo residía en enfrentar al peligro, sino también en proteger a los más vulnerables con paciencia, cuidado y dedicación. Al amanecer, ambos despertarían en un mundo ligeramente cambiado, un niño seguro y un hombre consciente de la responsabilidad que ahora pesaba sobre él. La historia de aquel rescate, aunque iniciada por una emergencia, comenzaba a tejer un lazo que conectaría al niño con su salvador y más adelante con su tribu, marcando el inicio de una relación basada en confianza, respeto y gratitud profunda. Después de la primera noche, el niño apache comenzó a adaptarse lentamente al refugio seguro que su salvador le había proporcionado. La cabaña, aunque pequeña y sencilla, ofrecía todo lo necesario para su recuperación. Un lugar cálido, para dormir, comida suficiente y un entorno libre de amenazas inmediatas. Al principio, cada objeto era extraño y desconcertante, y el niño se movía con cautela, palpando las paredes y el mobiliario mientras aprendía a orientarse. Pero la presencia constante y tranquilizadora del hombre le daba la confianza suficiente para empezar a explorar sin temor. El hombre, consciente de que la seguridad física era solo la primera parte de su cuidado, dedicaba tiempo a fortalecer la seguridad emocional del niño. Hablaba con voz calmada y paciente, explicando cada detalle del hogar y enseñándole cómo moverse sin tropezar ni lastimarse. Le ofrecía historias sobre la naturaleza, los animales del bosque y los cambios del clima, describiendo colores, formas y sonidos para ayudar al niño a imaginar el mundo que no podía ver. Cada narrativa servía para distraerlo del miedo y, al mismo tiempo, para enriquecer su comprensión del entorno, creando un vínculo basado en comunicación y cuidado. El niño, aunque todavía temeroso después del ataque, empezó a sentirse más seguro en la presencia de su salvador. Sus miedos iniciales no desaparecieron de inmediato, pero comenzó a confiar en la constancia de la atención y la protección que recibía. Cada gesto del hombre, desde la manera en que lo ayudaba a caminar hasta cómo le ofrecía comida, reforzaba la confianza y mostraba que no estaba allí por obligación ni por lástima, sino por genuina preocupación y respeto. Durante estos días de adaptación comenzaron a surgir los primeros momentos de conexión emocional. El niño compartía pequeñas historias sobre su vida en la tribu, sobre juegos, canciones y costumbres que conocía, mientras el hombre escuchaba con atención, haciendo preguntas y mostrando interés genuino. Estas interacciones, aunque sencillas, ayudaban a que el niño se sintiera valorado y comprendido, y le enseñaban que podía expresar sus sentimientos sin temor al juicio o la burla. El hombre también se aseguraba de enseñarle habilidades prácticas que podrían ser útiles si volviera a su tribu: cómo orientarse dentro de la cabaña, cómo reconocer sonidos que indicaran la presencia de animales y cómo cuidar de sí mismo en el bosque cercano.
Cada lección se impartía con paciencia, sin apresurarlo ni exigir resultados inmediatos, reconociendo la importancia de respetar su ritmo y su proceso de aprendizaje. Al mismo tiempo, el niño empezaba a desarrollar un sentimiento de gratitud profunda hacia su Salvador. No solo lo había protegido de un peligro mortal, sino que le ofrecía un lugar seguro y la oportunidad de recuperar la confianza en el mundo que lo rodeaba. Sus ojos, aunque llenos de cautela, comenzaban a reflejar admiración y afecto. Su corazón, antes dominado por el miedo, empezaba a reconocer la bondad y la valentía de aquel hombre que arriesgó su vida por él. Esa tarde, mientras ambos se sentaban cerca del fuego, el niño se apoyó suavemente en el hombre y murmuró su primer agradecimiento consciente. «Gracias por salvarme y por cuidarme». El hombre le sonrió, acariciando suavemente su cabello, y respondió: «Siempre estaré contigo mientras lo necesites. Hoy estás seguro, y eso es lo más importante». Fue un momento simple pero lleno de significado. Marcó el inicio de un vínculo que no solo dependía de la supervivencia, sino de respeto, confianza y cariño mutuo. Con cada día que pasaba, el niño se volvía más confiado y capaz, y el hombre más consciente de la importancia de su papel. La cabaña se convirtió en un espacio donde podían aprender, crecer y comenzar a entender el valor de la conexión humana basada en cuidado y respeto. El rescate, que había comenzado con un acto heroico, evolucionaba hacia una relación emocional, profunda, preparando el terreno para el encuentro con la tribu Apache, que sería decisivo para definir el reconocimiento y gratitud que ambos merecían. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol iluminaban el bosque y la cabaña donde el hombre había cuidado del niño Apache. La noche había sido tranquila, pero ambos sabían que la presencia de la tribu del niño era inevitable. Mientras Iris desayunaban en silencio, el hombre explicaba al niño que pronto vendrían su familia y sus líderes, y que debía comportarse con respeto y paciencia. Aunque el niño entendía estas palabras, todavía sentía una mezcla de emoción y temor. No conocía cómo reaccionarían los suyos ante un forastero que lo había salvado, y se preguntaba si confiarían en él. El hombre, con paciencia, comenzó a preparar todo para recibir a la tribu. Se aseguró de que la cabaña estuviera en orden, que los objetos peligrosos estuvieran fuera de su alcance y que el fuego estuviera bajo control. Cada gesto transmitía respeto por la cultura y las tradiciones del niño. Él comprendía que este encuentro no solo sería un reconocimiento por salvar al niño, sino también un acto de diplomacia y respeto hacia su comunidad. La anticipación creaba tensión en el aire, pero también un sentimiento de propósito. Ambos sabían que estaban a punto de vivir un momento decisivo. Poco a poco, los sonidos del bosque empezaron a cambiar. La tranquilidad de la mañana se vio interrumpida por pasos cuidadosamente colocados y murmullos apagados. Los líderes de la tribu Apache, junto con algunos miembros, se aproximaban con cautela. El hombre se adelantó, dejando que el niño caminara detrás de él, y se presentó con voz firme pero respetuosa. Explicó con palabras claras cómo había encontrado al niño, cómo había ahuyentado a los lobos y cómo lo había cuidado durante la noche. Cada frase estaba cargada de sinceridad, sin exageraciones ni artificios, para que la tribu pudiera evaluar sus intenciones de manera honesta. El niño, observando a su tribu acercarse, sintió un torbellino de emociones: alivio por ver a los suyos, orgullo por haber sobrevivido y un poco de ansiedad por cómo reaccionarían ante el hombre que ahora significaba seguridad para él. Sus líderes lo examinaron con ojos agudos, observando cada gesto del niño y del hombre, buscando señales de verdad y confianza. La tensión era palpable, pero la tranquilidad y firmeza del hombre comenzaron a suavizar las dudas de los ancianos y líderes. Su actitud demostraba que no había interés en dañar o aprovecharse, sino un genuino cuidado por la vida del niño. Tras un momento de evaluación silenciosa, los miembros de la tribu comenzaron a acercarse al niño, rodeándolo con gestos de cariño y preocupación. Le revisaron las heridas. Tocaron suavemente sus brazos y hombros y lo abrazaron con afecto, transmitiéndole que estaba seguro y que su comunidad lo había recuperado. El niño, confiando en la presencia del hombre, permitió que la tribu se acercara y juntos compartieron un instante de alivio y unión que reforzó la sensación de pertenencia y protección. El hombre, por su parte, se mantuvo en segundo plano, observando y respetando las costumbres de la tribu. Comprendió que su papel no era imponerse ni reclamar reconocimiento, sino mostrar respeto y permitir que la gratitud y la aceptación surgieran naturalmente. Su paciencia y consideración se convirtieron en el puente que conectaba dos mundos: su propio conocimiento del peligro y la valentía de la acción, y la cultura y tradición del niño y su tribu. Mientras el sol subía, la tribu comenzó a organizar pequeños gestos de gratitud.
miradas de respeto, palabras ceremoniales y, más tarde, la preparación de regalos simbólicos. El niño, aún emocionado y aliviado, comprendió que su Salvador había hecho más que rescatarlo. Había ganado su confianza y había demostrado que podía ser digno de respeto ante su propia gente. Este momento marcaría el inicio de un reconocimiento profundo, preparando la escena para la llegada de los regalos y la aceptación plena que consolidarían el vínculo entre el hombre, el niño y la tribu. La mañana avanzaba lentamente mientras la tribu apache permanecía cerca de la cabaña, observando cada gesto del hombre que había salvado a su niño. La tensión inicial se mezclaba con la curiosidad y la evaluación silenciosa. Los ancianos y líderes estudiaban su postura, sus movimientos y la forma en que trataba al niño. Cada acción del hombre era minuciosamente observada, porque para la tribu el valor no se medía solo por los actos heroicos, sino también por la intención, el respeto y la consideración hacia la vida y las tradiciones. El niño, a su lado, sentía un torbellino de emociones. Había pasado de la vulnerabilidad absoluta frente a los lobos a la protección y cuidado de un salvador, y ahora estaba siendo observado por su propia comunidad. Sus ojos mostraban gratitud hacia el hombre y al mismo tiempo un poco de ansiedad por cómo responderían los suyos. Sabía que la aceptación de la tribu era crucial, no solo para su bienestar, sino también para el reconocimiento del hombre que lo había protegido. Los líderes de la tribu finalmente dieron un paso adelante. Con gestos ceremoniales y palabras medidas, comenzaron a hablar sobre la importancia de la vida, el coraje y el respeto mutuo. Reconocieron el acto del hombre como un gesto de valentía y desinterés, pero también querían asegurarse de que su intervención había sido genuina y no motivada por otra intención. Fue un momento de tensión emocional. Cada mirada, cada palabra contaba, y el hombre entendió que debía responder con respeto, sinceridad y humildad. Pacientemente explicó cómo había escuchado los gritos del niño, cómo había localizado la amenaza y enfrentado a los lobos, y cómo lo había cuidado durante toda la noche hasta que la tribu pudiera llegar. Sus palabras eran simples, pero cargadas de honestidad y firmeza. No exageró ni buscó glorificación. Su sinceridad era evidente, y la tribu pudo percibir que su acción había sido motivada únicamente por el deseo de salvar una vida inocente. Mientras escuchaban, los miembros más jóvenes de la tribu comenzaron a acercarse lentamente, mostrando admiración por el valor y la paciencia del hombre. Algunos niños observaban con asombro la manera en que había protegido al pequeño, mientras que los adultos intercambiaban miradas que reflejaban respeto y reconocimiento. La combinación de acción heroica y cuidado genuino había creado una impresión duradera. El hombre no solo era valiente, sino digno de confianza. Entonces los ancianos comenzaron a organizar los regalos simbólicos, un acto que reflejaba gratitud y reconocimiento cultural. Se trajeron pieles, herramientas, alimentos y objetos ceremoniales cuidadosamente seleccionados, cada uno con un significado profundo. Los regalos no eran meras ofrendas materiales. Eran símbolos de aceptación, respeto y conexión entre el hombre y la tribu. Cada objeto estaba cargado de intención. La piel representaba protección, los alimentos, sustento y los objetos ceremoniales, un lazo espiritual de respeto mutuo. El niño, observando este acto, comenzó a comprender la magnitud de lo que había sucedido. No solo había sido salvado, sino que la tribu estaba mostrando públicamente gratitud hacia su Salvador, un reconocimiento que fortalecía su sentido de seguridad y pertenencia. Su corazón se llenó de orgullo y afecto hacia el hombre que no solo lo había salvado, sino que ahora también era honrado por los suyos. La tensión inicial dio paso a un ambiente de celebración silenciosa. Los líderes ofrecieron palabras de bendición y gratitud, mientras el hombre aceptaba cada regalo con humildad y respeto, entendiendo el significado detrás de cada uno. La escena reflejaba no solo valentía y gratitud, sino también la conexión entre culturas y la importancia de actuar con honor, cuidado y consideración por los demás. Al final de la mañana, la cabaña estaba rodeada de regalos y la tribu permanecía cerca, mostrando respeto y afecto. La relación entre el hombre y la tribu se había consolidado y el vínculo con el niño se fortalecía más que nunca. Habían pasado de un rescate de vida a un acto de conexión profunda, donde la valentía, el respeto y la gratitud se entrelazaban, marcando un hito significativo en la historia del niño, su salvador y su comunidad. El sol se elevaba lentamente sobre el horizonte, bañando la cabaña con una luz dorada que reflejaba la calidez de la mañana y la solemnidad del momento. La tribu Apache, tras evaluar con cuidado al hombre que había salvado a su niño, comenzó a acercarse más cerca de la cabaña, portando regalos y símbolos de gratitud. Cada paso era deliberado y respetuoso, cargado de la intención de honrar un acto de valentía y cuidado genuino.
El hombre, consciente de la importancia de este momento, se preparó para recibirlos con humildad y respeto, dejando que el niño permaneciera a su lado, seguro y confiado. Los líderes de la tribu dieron un paso adelante y hablaron en voz firme y ceremonial, recordando la importancia de proteger la vida y de honrar a quienes actúan con valentía. Reconocieron el esfuerzo del hombre al enfrentarse a los lobos y al proteger al niño durante toda la noche. Cada palabra estaba impregnada de respeto y tradición, reflejando la valoración cultural del coraje, la intención honorable y la consideración hacia los más vulnerables. El hombre escuchaba con atención, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto y comprensión. Mientras tanto, los miembros más jóvenes de la tribu observaban con ojos asombrados y admiración. Los niños miraban cómo alguien de fuera de su comunidad había arriesgado su vida para proteger a uno de los suyos y cómo su valentía había sido reconocida por los mayores. Para ellos este acto se convertía en un ejemplo tangible de coraje, lealtad y respeto por la vida. El niño apache, sentado junto al hombre, comenzaba a sentirse orgulloso y seguro, viendo que su salvador era reconocido y honrado por aquellos a quienes él amaba y respetaba. Los regalos comenzaron a colocarse cuidadosamente alrededor de la cabaña. Pieles suaves, alimentos, herramientas y objetos ceremoniales, cada uno cargado de un significado profundo. Las pieles simbolizaban protección, el alimento representaba sustento y cuidado, y los objetos ceremoniales reflejaban la conexión espiritual y el respeto hacia el hombre que había actuado con valentía. Cada regalo era un mensaje silencioso, agradecimiento, aceptación y unión. El hombre los aceptaba con manos firmes y reverencia, comprendiendo que no se trataba de un simple intercambio material, sino de un acto que fortalecía la relación entre él, el niño y la tribu. El niño observaba fascinado y emocionado. Comprendió que aquel acto de la tribu significaba algo mucho más grande que la simple gratitud. Era un reconocimiento de la bondad y valentía del hombre y un puente que conectaba mundos diferentes. Por primera vez, el niño sintió que su Salvador no solo lo había protegido, sino que ahora formaba parte de un vínculo respetuoso y honorable con su propia comunidad. Después de colocar los regalos, los líderes invitaron al hombre a participar en una pequeña ceremonia de bienvenida. Le enseñaron gestos tradicionales de respeto y gratitud, y lo incluyeron simbólicamente dentro de su círculo cultural. Aunque no era miembro de la tribu, su acción lo había hecho merecedor de aceptación y honor. Este momento consolidó la confianza y el respeto mutuo, creando un lazo que trascendía la simple acción de rescate. Era un vínculo basado en valores compartidos de valentía, cuidado y respeto hacia la vida. Al final de la mañana, la cabaña estaba rodeada de regalos y la tribu, todavía presente, mostraba una mezcla de respeto, afecto y alegría silenciosa. El hombre y el niño, juntos, observaban cómo la gratitud y la aceptación se manifestaban a través de gestos y palabras, comprendiendo que la relación entre ellos se había transformado en algo profundo y duradero. La valentía, la paciencia y el respeto habían creado un puente entre culturas, consolidando la unión entre Salvador, niño y comunidad. La experiencia de ese amanecer no solo celebraba el rescate del niño, sino que también simbolizaba la fuerza del respeto, la gratitud y la cooperación entre personas de diferentes mundos. La historia, que había comenzado con un acto de peligro y miedo, se transformaba en un relato de conexión humana, aceptación y unión cultural que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes, estableciendo un precedente de valentía y honor que sería recordado durante generaciones. Después de la ceremonia de regalos, la tensión inicial entre el hombre y la tribu apache se transformó en una atmósfera de respeto y afecto mutuo. Los líderes, satisfechos con la valentía y la sinceridad del hombre, comenzaron a acercarse con gestos más cálidos, mientras los demás miembros de la tribu observaban y aprendían de la interacción. Era un momento de aceptación, no solo para el hombre, sino también para el niño, quien empezaba a comprender que su Salvador no solo había protegido su vida, sino que ahora formaba parte de su mundo. El niño, sentado cerca del fuego, observaba cómo la tribu colocaba cuidadosamente los regalos y cómo cada objeto llevaba un mensaje de gratitud y respeto. La piel suave que le ofrecían al hombre simbolizaba protección y cuidado, mientras que los alimentos y herramientas representaban sustento y confianza. Los objetos ceremoniales tenían un significado más profundo. Eran un lazo simbólico entre culturas, un reconocimiento de que el hombre, aunque forastero, había actuado con honor y generosidad. A medida que pasaban las horas, el hombre se sentó junto al niño y comenzó a interactuar directamente con los miembros de la tribu más jóvenes. Les contaba historias de la noche anterior, de cómo enfrentó a los lobos y protegió al niño, pero siempre con humildad y sin exagerar sus acciones. Los niños escuchaban con ojos brillantes, algunos asombrados, otros emocionados.
pero todos comprendiendo la lección implícita. La valentía y la bondad son cualidades que trascienden la edad, la cultura y la posición social. Mientras tanto, los ancianos comenzaron a compartir enseñanzas culturales con el hombre, explicándole gestos, símbolos y costumbres de la tribu que él debía respetar y observar. Él escuchaba atentamente, haciendo preguntas y demostrando un interés genuino por aprender. Su actitud no solo reforzaba la confianza de la tribu, sino que también enseñaba al niño una lección importante. La humildad y el respeto son tan valiosos como la valentía física. El niño, sintiéndose seguro y protegido, empezó a participar en la conversación, compartiendo pequeñas historias sobre su vida en la tribu y los juegos que solía disfrutar. Su voz, al principio tímida, se volvió más confiada a medida que observaba la aceptación del hombre y la cordialidad de su comunidad. Juntos formaban un pequeño círculo de aprendizaje y afecto, donde cada uno aportaba algo. El hombre ofrecía protección y sabiduría práctica. El niño compartía su mundo y la tribu transmitía valores, tradición y reconocimiento. La tarde continuó con gestos de cuidado y enseñanza. El hombre ayudaba al niño a moverse con seguridad dentro del refugio, mientras los miembros de la tribu le mostraban cómo preparar ciertos alimentos y reconocer sonidos en el bosque que indicaban peligro o la presencia de animales. Estas interacciones fortalecían los lazos entre todos, creando un ambiente de confianza, cooperación y afecto. Cada sonrisa, cada gesto y cada palabra reforzaban la conexión emocional que se estaba formando. Antes de que el sol comenzara a ocultarse, los líderes de la tribu invitaron al hombre a sentarse en el centro del círculo y le ofrecieron palabras de bendición y reconocimiento, reafirmando su aceptación. Era un acto simbólico, cargado de significado. Indicaba que él no era solo un salvador momentáneo, sino un aliado confiable y respetado, alguien que había demostrado su valor y su corazón generoso. Esa noche, mientras el fuego se apagaba lentamente, el hombre y el niño compartieron un momento de tranquilidad y reflexión. El niño se apoyó en su salvador, reconociendo no solo la protección física que le había brindado, sino también la conexión emocional que se había formado con la tribu y con él. El hombre, a su vez, comprendió que su valentía y paciencia habían creado un puente entre culturas y corazones, un vínculo duradero basado en respeto, cuidado y afecto mutuo. El amanecer siguiente prometía nuevas enseñanzas y desafíos, pero ambos sabían que la confianza y la unión que habían construido eran lo suficientemente fuertes para enfrentar cualquier adversidad. La gratitud, el respeto y el afecto compartidos se habían convertido en los pilares de una relación que trascendería generaciones y marcaría el comienzo de una historia memorable de valentía, aceptación y conexión humana. El amanecer se extendía sobre el bosque, tiñendo de dorado cada rama, cada hoja y la pequeña cabaña donde se había forjado un vínculo extraordinario. La tribu Apache, ya completamente presente, rodeaba el refugio con un aire de solemnidad y respeto. Los regalos simbólicos que habían traído la tarde anterior aún descansaban cuidadosamente colocados alrededor del hogar, recordando la valentía y el cuidado del hombre que había salvado al niño. Sin embargo, aquel amanecer traía consigo un momento más profundo: la consolidación de la confianza, la gratitud y la conexión emocional entre todos. El niño Apache, aún abrazando la sensación de seguridad que le proporcionaba su salvador, observaba cómo los líderes y ancianos realizaban gestos ceremoniales de aceptación. Se acercaron al hombre, colocándole delicadamente algunos objetos rituales y tocando su hombro en señal de respeto. Cada gesto tenía un significado ancestral: reconocimiento de su valentía, respeto por su intención y aceptación dentro del círculo de la comunidad, aunque no fuera miembro de la tribu. El hombre humildemente aceptaba cada símbolo, entendiendo que su acción había trascendido la mera protección física y se había transformado en un acto de unión cultural y emocional. La tribu, inspirada por su ejemplo, comenzó a compartir historias y enseñanzas con ambos, hombre y niño, integrándolos en un momento de conexión y aprendizaje mutuo. Los ancianos hablaban de la importancia de proteger la vida y de actuar con honor, mientras los jóvenes escuchaban con atención, aprendiendo que la valentía y la compasión podían coexistir y fortalecer la comunidad. Cada palabra, cada gesto, reforzaba la idea de que la acción del hombre no había sido un acto aislado, sino un puente entre mundos que podían coexistir con respeto y gratitud. El niño, sintiéndose seguro y valorado, empezó a participar en la conversación, describiendo historias de su vida y compartiendo pequeños recuerdos y juegos de la tribu. Su voz, antes temblorosa por miedo y trauma, ahora sonaba confiada y alegre. El hombre lo escuchaba con atención, reforzando la sensación de que juntos habían creado algo más que un refugio. Habían construido un espacio de confianza, respeto y aprendizaje compartido. La tribu, al ver esta relación genuina, sonreía y asentía,
reconociendo que el vínculo entre Salvador y niño era tan valioso como el rescate mismo. Después de la ceremonia matinal, los regalos colocados alrededor de la cabaña fueron entregados simbólicamente al hombre, no solo como gratitud por salvar la vida del niño, sino también como reconocimiento de su bondad, paciencia y respeto hacia la cultura apache. Cada objeto, desde las pieles hasta los utensilios ceremoniales, simbolizaba protección, sustento y lazos de conexión espiritual. A través de este acto, el hombre comprendió que su decisión de actuar con valentía y cuidado había creado un legado que trascendería generaciones. Una historia de humanidad, respeto y alianza entre culturas. El niño abrazó al hombre, sintiendo una mezcla de amor, gratitud y orgullo. Por primera vez comprendió que su Salvador no solo había protegido su vida, sino que había ganado un lugar de respeto dentro de su comunidad. La tribu aplaudió silenciosamente este vínculo, reconociendo que el hombre, aunque externo a su mundo, se había convertido en un aliado y amigo invaluable. Mientras el sol ascendía más alto, iluminando la cabaña y los rostros de quienes la rodeaban, quedó claro que la historia de aquella noche no era solo sobre un rescate heroico, sino sobre la creación de confianza, la importancia de la compasión y el valor de las conexiones humanas. El hombre, el niño y la tribu habían transformado el miedo y la amenaza en gratitud, aceptación y unión. El niño sabía que su vida había cambiado para siempre. Tenía un hogar, una comunidad que lo valoraba y un Salvador que lo cuidaba con genuina dedicación. El hombre entendió que su valentía había generado más que gratitud. Había construido un vínculo duradero con una cultura, con un niño y con un sentido profundo de propósito y humanidad. Así, mientras la luz del amanecer llenaba el bosque, la cabaña se convirtió en un símbolo de protección, respeto y unión cultural. La historia terminaba con un mensaje claro. La valentía y la bondad no solo salvan vidas, sino que también pueden crear puentes entre personas y comunidades, dejando un legado de gratitud y conexión que perdurará por generaciones.